Ya pasamos entonces al capítulo 17, olvidándonos un poquito de estos 13 jueces, o sea, reconociéndolos, pero ahora mirando desde otra perspectiva. El capítulo 17 hasta el capítulo 21 de este libro va a ser un retroceso en la historia cronológica. Me explico. Desde aquí en adelante lo que nosotros vamos a ver son acontecimientos que pasaron antes de los jueces que ya estudiamos. Alguno podría preguntar, ¿pero cómo lo sabemos? Bueno, hay un ejemplo del capítulo 18 donde dice en el verso 29, y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad de Lais. Y ustedes dicen, ¿pero qué tiene que ver esto? Bueno, justamente todo este acontecimiento que rodea el versículo que acabo de leer ocurre en el libro de Josué, capítulo 19, verso 45. Es decir, todo lo que nosotros vamos a estudiar las próximas semanas, desde este capítulo 17 hasta el 21, son hechos que ocurrieron incluso en el fin del periodo de liderazgo de Josué. ¿Me explico? Ahora uno dirá, ¿pero cómo esta confusión? No, lo que pasa es que el libro, como se llama el libro de los jueces, va a resaltar la labor que cumplieron los jueces, pero también quiere mencionar y quiere cerrar con broche de oro, recordando vez tras vez la condición espiritual que Israel tenía en este contexto. Lo que pasa de aquí en adelante, créanme, no tiene nada de bueno en el sentido humano. Acá nosotros vamos a ver historias tristes, lamentables. Vamos a ver la dureza del corazón de Israel que va a ser marcada, como dice en el verso 6 de este capítulo 17, que no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa es la realidad de Israel en este tiempo, y el autor de este libro puso al final del libro acontecimientos que ocurrieron antes de este, solamente para comenzar hablando del periodo de los jueces y la maldad que había en este tiempo, hablar de los jueces que hubieron durante este tiempo y recordar nuevamente por qué tuvieron que ser levantados estos jueces. Y es a través de esto, por la dureza de corazón de Israel y porque no tenían a Dios como un cabecilla, no tenían a Dios como su rey. Dicho esto, vamos entonces a leer desde el versículo 1 hasta el 5 estas porciones, llegando primero del 1 al 5, luego el 6 y posteriormente del 7 al 13, dividiéndolo en 3 secciones. En primer lugar, nosotros vamos a ver la historia de Micaía, ¿ya? Y yo titulé o un subtítulo que entregué a estos primeros 5 versículos, son los 1100 ciclos de plata robados. Y ahora vamos a saber por qué. Dice así la palabra del Señor, capítulo 17, verso del 1 al 5, y nos vamos a detener allí un breve tiempo para poder profundizar o por lo menos aplicar y explicar el texto. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 ciclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de plata y una de fundición. De talla, perdón, no de plata. Hizo una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses e hizo efod
y Terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Paramos allí un momento. En primer lugar, nosotros encontramos en el texto que acabamos de leer un acontecimiento que yo les mencionaba, subtitulé como los 1100 ciclos de plata robados. Y aquí yo quiero hacer un pequeño paréntesis que, entre comillas, coincidencia en la misma cantidad de dinero que recibió Dalila por cada príncipe cuando entregó a Sansón. ¿Se acuerdan? 1100 ciclos de plata, estoy hablando del capítulo 16, verso 5, recibió esta mujer para poder entregar a Sansón por cada príncipe, ¿cierto? Ahora nosotros encontramos esta historia, este acontecimiento, que fueron robados 1100 ciclos de plata a la mujer, a una mujer determinada, la cual, según el texto, maldijo a la persona que había hurtado este dinero. Primero, quiero hacer mención a la cantidad de dinero robado, ¿ya? Yo sacando la cuenta hace pocos días atrás, sacando la cuenta cuánto estaba el gramo de plata en nuestro país, saqué un promedio de 950 pesos por gramo. Fueron 1100 ciclos de plata, lo cual nosotros debemos multiplicar por alrededor de entre 11 a 14 gramos actuales, es decir, un promedio de 12 gramos. ¿Ya? Hacemos una media de cada ciclo, pesa 12 gramos, y esos 12 gramos son multiplicados por 1100, lo cual nos da un total a 950 pesos de 12.340.000 pesos actuales. Yo les voy a preguntar a ustedes qué hubiesen pensado si alguien les roba 12 millones de pesos de su casa. Si hubiesen maldecido o no hubiesen maldecido al que lo roba. 12 millones de pesos. Mucho, mucho dinero. Esta mujer, entonces, lo más probable es que haya actuado igual que cualquiera de nosotros. Al principio yo pensé que esta mujer maldecía, valga la redundancia, maldicientemente, es decir, como a buen chileno, a garabato limpio. Esta plata, ¿quién me la habrá tomado? Y hay un garabato tras otro, un garabato tras otro. Yo pensé que a eso se refería con los cuales maldijiste. Pero en otras traducciones lo deja un poquito más claro cuando dice Micaía que su madre levantó casi una oración a sus dioses para maldecir a la persona que había tomado este dinero. Y aquí resalta una pregunta para mí. Micaía, cuando devuelve el dinero, porque eso está hablando el texto, cuando Micaía le devuelve este dinero a su madre, y entiendo yo fue a plenitud, dice, los 1100 ciclos de plata, yo los tengo, te los devuelvo. ¿Qué fue lo que motivó a que Micaías devolviera el dinero? ¿Se arrepintió realmente Micaías del mal que había hecho? ¿O tuvo temor por la maldición que su madre había proferido hacia la persona quien los había hurtado? Creo yo, podría equivocarme, pero creo yo que más bien tuvo temor a la maldición que cayó sobre él que el arrepentimiento que pudo haber tenido en su corazón por el mal que había hecho. No conocemos la razón del por qué los hurtó, pero sí sabemos que él lo había tomado. Entendemos simplemente que pudo haber sido plena o simplemente avaricia, codicia. Él quiso tomar el dinero, tuvo la oportunidad y lo hizo. Y al escuchar que su madre había levantado esta maldición frente al ladrón, él quiso devolver el dinero que había hurtado. Ahora, en el texto nos está dando una situación bien difícil, un problema bien complejo entre una madre y un hijo, donde ésta fue afectada, robada por su propio hijo, a lo cual motiva esta maldición, pero yo quiero resaltar la respuesta que la madre tuvo. ¿Se fijaron qué fue lo que sucedió?
ella había levantado maldición con sus otros dioses para el que había robado el dinero. Ella a lo mejor no sabía que era su hijo, no quiso creer que era su hijo también, pero levantó esta maldición. Pero al saber que había sido Micaía, su propia sangre, quien había hurtado este dinero, ella se retracta de la maldición. ¿De qué manera? Bendito seas de Jehová, hijo mío. Ella hace una retractación, ella se arrepiente de lo mal que había dicho, de la maldición que había pedido para el ladrón, rogándole a Jehová de esta manera que bendijese a su hijo. Ahora, se fijaron que el robo que ella había sufrido, y quise señalar la cantidad de dinero para que nosotros dimensionemos un poquito qué hubiésemos hecho en ese lugar o en ese contexto, nos damos cuenta que el robo no recibió una amonestación. ¿Se dieron cuenta de ello? No le preguntó, pero hijo, ¿por qué hiciste eso? ¿Tenías necesidad? ¿Te estaban amenazando? ¿Alguien te obligó a hacer? No recibe ninguna amonestación. Y ahí ya para mí resalta una duda inmensa, un signo de interrogación sobre mi cabeza enorme, donde en primer lugar yo me pregunto, ¿cuál es la enseñanza que esta madre entregó a este hombre? ¿De qué manera fue criado que fue capaz de quitarle, de robarle tal cantidad de dinero a su madre y que al mismo tiempo después, por miedo a recibir una maldición, lo devuelve y que cuando lo hace ni siquiera es llamada su atención? Más bien recibe una bendición de parte de su madre. Y allí ya me resalta esta duda. ¿Qué clase de formación fue la que recibió? ¿Qué forma, cuál fue el trato el cual lo educaron a este hombre? No creo, lamentablemente, no creo que haya sido el mejor, ya que no veo en él un remordimiento o un arrepentimiento genuino, más bien una actitud de temor hacia la maldición. Y acá yo les quiero mencionar esto porque a veces nosotros creemos ser mejores padres cuando menos retamos a nuestros hijos. Creemos ser mejores padres cuando menos disciplinamos a nuestros hijos. Cuando menos le llamamos la atención, cuando decimos, déjalo solo, va a aprender. Mis queridos, no va a ser así. Nuestros hijos no van a aprender dejándolos solos. No van a entender sin que les llamemos la atención. De hecho, el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 6, dice que cuando el Señor nos toma como hijos, a estos disciplina. El Señor mismo, mostrándonos en esta imagen de padre, nos llama incluso a que vamos a ser amonestados. No nos dice tal vez, dice que por el amor que nos ha entregado paternal, vamos a ser amonestados por nuestros malos actos. Vamos a ser corregidos cuando pequemos, porque Dios está criando nuestra vida cristiana, está formando nuestro corazón, lo está moldeando conforme a su imagen, a su semejanza, para que parezcamos cada día más a Cristo. Incluso el libro de los Proverbios llama a los padres a ser también aquellos que disciplinen a sus hijos. Y dice Proverbios capítulo 13, verso 24, el que no ama a su hijo, no le corrige. Qué extraño con la forma en que hoy día nos dicen que debemos criar a nuestros hijos. A que los debemos dejar que exploren. Debemos dejarlos libres y que ellos conozcan. Y la Biblia nos dice todo lo contrario, llamando la atención a estos padres que se creen abiertos de mente y que dejan a sus hijos hacer lo que quieran, diciéndoles que cuando actúan de esta forma están mostrando lo contrario al amor. Una ausencia de amor para esa crianza, una ausencia de amor para esos hijos. El que no ama a su hijo no lo va a corregir. Tranquilo, ¿no quieres mostrar amor a tu hijo? Perfecto, deja de criarlo. Deja de corregirlo, deja de amonestarlo y allí vas a mostrar que realmente no lo amas.
Eso está diciendo el libro de los Proverbios. En el mismo libro de los Proverbios, capítulo 16, verso 6, dice, capítulo 16, verso 6, que cuando nosotros llamamos la atención, ojo con esto, no está diciendo que no llamemos la atención, dice que cuando lo hagamos, debemos hacerlo con misericordia y verdad. Así se corrige el pecado. Esto yo quiero también, no solamente dejarlo en el plano paternal, en el plano familiar. Quiero traerlo también al plano eclesiástico. Mis queridos, ¿qué hacer cuando un hermano está pecando? Cuando un hermano está fallando, está errando en el blanco. Por amor debo decir, bueno, el Señor va a actuar en esa persona. Déjenlo que siga actuando así. ¿Es la forma en la cual debemos proceder? O peor aún, lo vemos y en vez de conversar con el hermano, en vez de corregir la actitud, en vez de tratar de llamar al hermano al arrepentimiento, voy y hablo mal del hermano. Yo vi al Renzo, no viera, estáis de los primeros, tu culpa. Yo lo vi a él, imagínate lo que lo vi. Vi al hermano, a la hermana tanto, la vi en esta situación, la vi en pecado y comienzo a comentar la situación con terceros. Y a mí la Biblia me está diciendo que el que ama corrige, el que ama amonesta, el que ama llama la atención y esto debe hacerse con amor, pero con la corrección presente, no puede estar ausente, con amor y verdad. Hermano, yo te vi en este contexto, yo te vi en esta situación y te lo quiero decir para que oremos juntos, para que te arrepientas delante del Señor. Podría ocurrir de que el hermano se moleste, porque no a muchos les gusta que les llamen la atención. Incluso si ustedes leen el libro de los Proverbios, dice que al insensato no le gusta que le llamen la atención, lo dice claramente. Solamente el sabio es el que escucha y cambia su conducta. Pero el insensato y el rebelde actúa con molestia, se enfada cuando lo están corrigiendo. Pero es deber del creyente que dice amar a su hermano, así como hablábamos de nuestros hijos cuando estamos criando, también ocurre en la congregación que cuando nosotros veamos una mala situación de una persona, somos obligados a llamar, a corregir, a reprender dicha mala acción. Ustedes dirán, pero Jesucristo no hizo eso. ¿Están seguros? Cuando Cristo les dice a un pecador que venga al arrepentimiento, lo que le está diciendo, lo voy a poner bien claro, cuando Él le dice a la multitud, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra, y estos botan sus piedras y se van, le pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te perseguían? Ya no están, Señor. ¿Dónde están los que te juzgan? No están, Señor. Yo tampoco lo hago. Vete y no peques más. Esa es una amonestación, ¿o no? Tú pecaste, deja de pecar. Más claro todavía, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Eso no es una amonestación? Y algunos dicen, no, que es cruel el Señor, les dijo hipócritas. No, es la muestra de amor, diciéndoles a estos que se hacían llamar fieles hijos de Dios, los principales de las sinagogas, los principales siervos del templo, y el Señor les está diciendo, ustedes actúan hipócritamente, corrijan esa conducta. El problema está en que ellos no quisieron recibir la amonestación. Pero el Señor, cuando les está llamando la atención, es la muestra de amor más grande que Dios tiene hacia ellos. Por eso nosotros se nos dice, arrepiéntanse de sus pecados. No para apuntarnos con el dedo diciéndonos pecador. Así como en el programa del Chavo antiguamente donde decían ratero, ratero. No es esa la intención que tiene
el llamar la atención, apuntar el pecado del otro, sino que ese pecado sea corregido. Cuando Dios te llama al arrepentimiento, lo que está haciendo es decir, arrepiéntete de tu maldad, arrepiéntete de tu pecado, ven a Cristo y Él puede limpiar tu corazón. Pero tiene que haber un arrepentimiento genuino y para eso debemos señalar que somos pecadores. No es para burlarnos del pecado, sino para acentuar de que todos lo somos. Todos somos pecadores y estamos separados de la gloria de Dios. Por eso necesitamos a Jesucristo que limpia nuestra maldad con su sangre preciosa. ¿A quiénes? ¿A todo el mundo? A quienes se arrepienten. A quien se arrepiente de su maldad alcanza misericordia. Pero el que encubre su pecado, dice, no prosperará. Es necesario el arrepentimiento y para que haya arrepentimiento debe haber señalamiento de pecado en nosotros. El reconocimiento del pecado en nuestras vidas para que podamos arrepentirnos. Sigamos avanzando. En esta madre no solamente veo una ausencia de corrección, sino que también hay una confusión de lo que realmente glorifica a Dios. En su Biblia, ¿quién puede por favor leer Éxodo 20, el verso 4 y el 5? Solo 2 versículos. Éxodo 20, verso 4 y 5. Y tiene directa relación al versículo 3 de este capítulo 17 de Jueces. Por favor. No harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ya. ¿Qué dice el texto? Harás todas las imágenes que están arriba en el cielo y abajo en la tierra. Eso dice, ¿cierto? No. Dice, no harás imagen de nada que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni te inclinarás a ella. Verso 3 del capítulo 17 de Jueces nos dice que la madre, cuando se le está devolviendo el dinero, dice, no, guárdalo tú, si yo lo había consagrado de todas formas, ¿a quién? Dice el texto, yo lo había dedicado a Jehová. Ya, hasta ahí todo bien. Ella había dicho ese dinero era para el Señor, era para el, para el templo o cualquier otro servicio de la obra. Pero después dice, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Mira qué espiritual la hermana. Guardando el dinero, dijo, voy a conservar estos 12 millones y tantos de pesos para dedicarlo al Señor, pero no para la obra del Señor, sino que para hacer estatuas. Y nosotros acabamos de leer allá en Éxodo 20 que Dios le había dicho a Moisés, no harás imagen de fundición, ni de talla, ni ninguna que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni te inclinarás a ella. Y la mujer lo primero que hace es hacer una ofrenda para hacer imagen en el nombre del Señor. Hay una confusión en la cabeza de esa mujer. Hay un error en la cabeza, pero sabes que no es solamente de ella. Cuando nosotros leemos el pasaje, me parece que es en Éxodo 32, si no me equivoco, cuando Aarón salen de Egipto y Aarón hace este becerro de oro, en el verso 4 del capítulo 32 de Éxodo, el pueblo, tanto Aarón como el resto del pueblo que estaba en esas circunstancias, dicen, este es Jehová tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto. Ellos le atribuyen a este becerro la imagen de Dios. O sea, ellos creían que por medio de esta adoración, que entre comillas era Dios, que lo representaban como un becerro, glorificaban a Dios. Hay confusión en el corazón del hombre. El ser humano necesita una imagen a la cual adorar. El ser humano necesita ver con sus ojos, tocar con sus manos aquello en lo cual están confiando. Por eso la fe, se dice de la fe, que es aquello que no veo,
aquello que no sé, lo que desconozco, pero espero que ocurra, que confío en que va a ocurrir. Eso es fe. Sin embargo, el ser humano necesita, como algo contradictorio en nuestra vida, necesita estar viendo y tocando. Ahora nosotros también muchas veces ya como creyentes podríamos decir, yo nunca me inclinaría frente a una estatua. No me persinaría frente a una imagen. Pero ¿cuántas veces hacemos cosas que no glorifican a Dios pensando que le glorifican? Y quiero ser más incisivo todavía. Cuando leemos la Biblia, cuando estamos orando, cuando estamos ayunando, cuando estamos ayudando al necesitado, ¿cuántas veces haciendo lo correcto estamos pecando? Porque lo estamos haciendo por la razón equivocada. Estoy leyendo la Biblia para buscar un versículo que contradice todo lo que el pastor enseña. Estoy ayunando para que el Señor multiplique mis bienes y mis ingresos a fin de mes. Estoy ofrendando, estoy diezmando para que el Señor me dé el doble, el triple, el 100% más. Estoy ayudando al necesitado para que otros miren lo que estoy haciendo. Estoy sirviendo en la iglesia para que los otros me miren con autoridad, para que me miren hacia arriba. A veces hacemos lo incorrecto o lo correcto por la razón incorrecta. Nuestro pecado empaña las obras buenas que podríamos llegar a estar haciendo. Yo le he dicho muchas veces, cuando miremos estos ejemplos, no es para apuntar con el dedo lo mal que actuaban estas personas, sino que es para tomarlos como ejemplo en nuestras vidas. ¿Cuántas veces nosotros actuamos de mala manera para satisfacer nuestro propio ego? Para tener el reconocimiento de los demás. Para que otros me miren, no para glorificar a Dios. Actuamos igual que esta madre que está ofreciendo todo este dinero, y alguno podría decir, qué espiritual, qué despojada esa mujer, no se aferró a lo material, lo entregó a Dios, pero para hacer ídolos. Para que esa imagen de fundición y de talla puedan ser para su propio beneficio, para que satisfagan sus deseos, su necesidad de ver y tocar. Ahora, cuando Micaía le entrega el dinero, de todas maneras le dice, no, tómalo para ti, yo lo tomé injustamente, no quiero tu maldición, sino que quiero devolverlo, restituir ese dinero. Allí está, la mamá de todas maneras, dice el texto, que apartó 200 siclos de plata. Rápidamente, 200 siclos de plata, estamos hablando de 2,5 millones de pesos. Así en una suma, ya ustedes saben cómo lo calculamos. Al peso chileno actual, 2,5 millones. ¿Para qué? Para hacer de todas maneras una imagen de fundición y otra de talla. Talla significa que sea una madera que esté tallada por un artesano. A eso se refiere de talla. Y de fundición, bueno, la palabra lo dice, toman hierro, puede ser plata, oro o cualquier otro metal, que lo funden, lo derriten y luego lo vierten en un molde para que tome la forma deseada. No sé qué forma habrá tenido, no lo aclara, pero sí dice que fue utilizado ese dinero para hacer estas dos estatuas o estas dos representaciones de, entre comillas, Jehová. Lo tomó de todas maneras, cumplió su propósito y como les mencionaba anteriormente, está simplemente satisfaciendo su necesidad, así como el pueblo de Israel en los tiempos de Aarón, cuando hacen el becerro, así de esta misma forma están saciando esta necesidad, satisfaciendo esta necesidad de poder ver y tocar a su Dios. ¿Podría esta mujer estar incluso haciendo la imagen que representa a Dios, cualquiera sea? Pero esto no significa que por esa razón está glorificando a Dios. De hecho, su idolatría, su pecado, es arrastrado no solamente en ella, sino que hacia su hijo y posteriormente a su nieto. ¿Se dieron cuenta de eso, no? Verso 5. Cuando dice que Micaía con estas dos estatuas, con estas dos imágenes, las puso en su casa e hizo en su propiedad un lugar de adoración a los dioses,
donde hizo un efod. ¿Se acuerdan que vimos la imagen del efod, que son estos ropajes ceremoniales de los sacerdotes? Hizo un efod para que lo pusiera, ¿quién? El hijo de Micaía, es decir, el nieto de la mujer. Está la mamá, está el hijo, está el nieto, envueltos en este pecado de la idolatría. Y como leía Caroline recién, cuando el pecado viene, cuando el pecado, incluso para ser bien específico, hablando de la idolatría, no te inclinarás a ellos, porque yo Jehová visito la maldad de los hombres hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Hermanos, el pecado traspasa generaciones cuando no rompemos el eslabón de esa cadena. Y esto aplica para otros pecados también, no solamente la idolatría. La idolatría es el inicio del pecado del hombre. Cuando nosotros amamos más al dinero es porque idolatramos el dinero. Cuando está la depravación sexual en los ojos de las personas es porque idolatramos, es porque anhelamos la sexualidad. Y eso traspasa de una generación a otra. Los vicios, ¿cuántos podrían decir que han visto, que han vivido este traspaso generacional del pecado del vicio? Padres, hijos, nietos, uno tras otro, viendo cómo se destruyen las familias. Traspasa, hermano. Ahora, esto no es una condena estrictamente hablando de que si un hombre fue vicioso, si un hombre cayó en el pecado de la sexualidad, cayó en el pecado de la avaricia, esto no implica que todos van a caer en eso, toda su descendencia. Dice que si no se rompe ese eslabón, va a continuar. Pero gracia hay en el Señor Jesucristo para liberarnos de la maldad. Él nos libró del pecado, de las cadenas que el pecado tenía sobre nosotros. Por lo tanto, rompemos ese círculo, rompemos esa cadena, quitamos ese eslabón para que hijos, nietos y bisnietos y todas las generaciones que vengan no lo sigan sufriendo. Allí está entonces, mis queridos, la solución al pecado. Cristo es la solución para que el pecado de nuestras vidas corte definitivamente. Ahora, para ya avanzar rápidamente al verso número 6, quiero destacar que lo que ellos estaban haciendo es un culto que, como mencionábamos al principio, se centraba en la necesidad del hombre, del ser humano. Yo quiero tocar, yo quiero ver a mi Dios. No me conformo con simplemente creer que Él está allí mirándome y velando por mí. Yo necesito tocarlo, necesito inclinarme ante algo. Ellos están satisfaciendo esta necesidad, creando un culto que se centra en el hombre y no en Dios. Y al mismo tiempo están dividiendo a Israel porque Israel tenía un mandato para quienes debían servir en el templo, debían servir como sacerdotes para direccionar al pueblo. ¿Quiénes eran ellos? A los levitas. Los levitas tenían la responsabilidad de servir en el tabernáculo, posteriormente cuando se crea el templo, de servir en el templo, de llevar a Israel a que conozca las escrituras, a la adoración, a muchos servicios que ellos prestaban allí. Eran los levitas y sin embargo Micaía dice que moraba en los montes de ¿qué tribu? Efraín. Era de la tribu de Efraín, no de la tribu de Leví. Por lo tanto, él no tenía esta autoridad, no tenía este llamado a crear en su casa un culto de adoración, menos aún con imágenes. No podía hacerlo porque además lo estaba haciendo de la manera incorrecta. Estaba dividiendo a Israel, llevando a su casa una adoración centrada solamente en los hombres, con rituales aparte de los que se celebraban en el tabernáculo, con ideología aparte de las que se tenía con respecto al servicio que prestaban los levitas. O sea, él estaba haciendo todo lo contrario. Yo voy a hacer mi propia religión. Yo voy a hacer mi propia iglesia. ¿Lo hemos visto? Otro dirá, yo puedo glorificar a Dios desde mi casa y no necesito congregarme. ¿Ven que se puede aplicar también? Bueno, si Dios está en todos lados, punto correcto. No necesito congregarme, punto incorrecto. El tema está bien. El punto en que la conclusión a la que llegamos está mal.
queremos hacer nuestro propio culto. Queremos glorificar a Dios a nuestra manera. Queremos servir como yo creo, como yo quiero que sea. Ahora, verso número 6, aquí solo este versículo nos da mucho que hablar. Dice en primer lugar, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Saben? No es la primera vez que lo dice. En el capítulo 18, verso 1, lo dice acá en el 6, lo dice en el 19:1, lo dice en el 21:25, de distintas formas. No había rey, no había quien los dirigiera. Y esto no lo dice solamente acá, más adelante y más atrás también lo mencionan. Acuérdense que cuando a Gedeón se le dice, sé tú nuestro rey, Gedeón le dice, no, yo no voy a ser vuestro rey, sino que sea ¿quién? Que Jehová sea vuestro rey. No voy a reinar yo sobre ustedes, sino que reine Jehová sobre vosotros. Esto de que no había rey sobre Israel en primer lugar nos muestra el resumen espiritual en el cual se encontraba el pueblo de Israel. Y esto tiene una implicancia directa para nosotros, porque todo el contexto del libro nos está hablando de la decadencia espiritual en la cual se encontraba Israel y que cada uno hacía lo que bien le parecía. Por lo tanto, el libro de los jueces, si bien puede servir como ejemplo para nosotros para aprender de cómo no vivir, no nos va a servir para sacar excusas o argumentos de cómo vivir. ¿Me explico? Es decir, pero ¿cómo en el libro de los jueces hacían tal y tal cosa? ¿Cómo Jefté sacrificó a su hija? No es el ejemplo digno a seguir, ¿verdad? O sea, yo creo que todos estamos de acuerdo que no porque Jefté lo haya hecho y Jehová no haya dicho nada, quiere decir que nosotros lo podemos hacer. Hay algunos hermanos que dicen, bueno, en los tiempos de los jueces, Débora juzgó a Israel. Por lo tanto, aquí sacamos la enseñanza de que las mujeres pueden pastorear la iglesia. Pero la Biblia dice que en ese tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. No es ejemplos dignos a seguir. No porque aparezca acá quiere decir que entonces nosotros también podemos hacerlo. No necesariamente. Porque cada uno está siguiendo su propio corazón y ahí hay un problema. ¿Cuál es el problema con seguir tu corazón? ¿Lo han escuchado eso otras veces o no? Sigue tu corazón. Allí estará el camino. Ahí salen películas, monitos y qué sé yo. Escucha la voz de tu corazón. Sin embargo, Jeremías 17, en el 9 y en el 2, Proverbio 14, 12 nos dice, engañoso es el corazón del hombre. ¿Más que qué? Así es. Engañoso es el corazón del hombre, por lo tanto no le prestes atención. Escucha a Dios. El hecho de que tú hagas lo que bien te parezca no quiere decir que estás glorificando a Dios o que Dios me habló. No porque tú creas que eso es lo correcto, quiere decir que lo sea. ¿Cómo podemos salir de ello? El Señor ha dejado siervos fieles para servirle. Hombres y mujeres maduros en la fe, en lo cual podemos echar mano para preguntar si tenemos dudas. Pero no queremos preguntar porque no queremos muchas veces escuchar algo que no nos gusta escuchar. Y ahí se levantan algunos que dicen, yo he estado orando por tanto tiempo para que Dios responda si hago o no hago tal cosa. ¿Y sabes cuál es la coincidencia que yo encuentro siempre? En que siempre Dios les responde a favor de lo que ellos querían. Mira qué coincidencia. Si ellos querían hacer algo y se pusieron a orar a Dios, y Dios me respondió y ahora sí hago lo que yo quería hacer porque Dios lo confirmó. Pero nunca lo confirmaron con otro pastor, con otro hermano que sea maduro, que pudiese decirle, no, mira, ¿sabes qué? La Biblia dice o yo veo esto. No quieren otra opinión, quieren la de ellos. No le preguntan a otras personas, lo guardan y se creen espirituales porque supuestamente están orando, pero están esperando señales y toman cualquier señal para poder satisfacer su propio deleite. Que le responda lo que ellos quieren que escuchar. Así es fácil manipular la oración, hermano. Engañoso es el corazón del hombre.
Ahora, si bien la cabeza principal es Cristo, Dios es nuestro Redentor, Dios es nuestro Rey, Él es nuestro Libertador, Él nos dirige. Y también Gedeón lo expresa así en el capítulo 8, verso 23, yo no los voy a reinar, sino que sea Dios el que reine sobre ustedes. Dios es nuestro principal Rey y único Dios y único Rey, soberano sobre nuestras vidas. El Señor ha dejado a hombres fieles para que continúen el legado de la predicación del Evangelio, para la exhortación a los santos, la corrección a la iglesia del Señor, para dirigir la iglesia santa de Dios. Lo vemos, por ejemplo, en Juan capítulo 21, verso 15, cuando dice, apacienta mis ovejas. Cuando Cristo habla con Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. ¿Cuál es la respuesta? Apacienta mis ovejas. Pedro repite exactamente lo mismo, instruyendo a los ancianos, siendo yo anciano con ellos. ¿Se acuerdan? En la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso número 2. Llamo a estos ancianos a que apacienten la grey del Señor. Son llamados a cuidar el rebaño que Dios les ha encomendado. Primera de Timoteo, Pablo hablándole a este discípulo, diciéndolo, el que tenga el llamado de ser obispo, buena cosa desea, pero considere tal cosa, llegando a un punto donde dice que gobierne bien su casa, porque si no gobierna su casa, ¿cómo cuidará de la grey del Señor? Esa es la forma en la cual Dios mira y llama a que los siervos dirijan la congregación para cuidarles. Es decir, Dios ha puesto a siervos fieles para que dirijan la iglesia de Dios. Dios les ha puesto allí como cabeza de la iglesia, siendo Cristo en primer lugar quien los dirige a ellos. Es a Dios quien debemos mirar, pero Él ha establecido personas para que la iglesia sea salvaguardada, para que sea exhortada y también direccionada a los caminos que Dios nos ha llamado a seguir. No estoy diciendo que una iglesia sin pastor no puede seguir siendo iglesia, pero una iglesia del Señor va a ser levantada también por medio de los siervos que amonesten, enseñen, corrijan a esta misma iglesia. Quiero hacer un llamado antes de terminar, en que uno de los llamados que Dios ha tenido para con su iglesia es en 2 Timoteo, capítulo 2, verso 2. Pablo, instruyendo a Timoteo, lo que has oído de mí delante de muchos fieles, esto encomienda a hombres fieles que enseñen a su vez a otros. ¿Escucharon cuántas genealogías o generaciones está llamando Pablo a llamar por medio de estos líderes? Y esto es deber de nosotros, hermano. Aquí es una amonestación incluso directa para mí. A mí, si yo lo estoy viendo desde la voz del Señor, a través de las Escrituras es, Alfredo encomienda a hombres fieles. ¿Ya? Lo que ustedes han oído entonces de mí, frente a todos estos testigos, esto yo se lo encomiendo a hombres fieles. ¿Para qué? Para que a su vez estos se lo prediquen a otros. Y eso es la expansión del Evangelio. Eso es la forma en la cual la iglesia ha sido llamada a predicar el Evangelio, de generación en generación. Que el pastor disipule a otros, instruye a otros, corrija a otros, para que estos a su vez lo hagan con otros, y esos con otros, y esos con otros. Y llamamos y vemos entonces el Evangelio predicado en todo el mundo. No solo aquí, sino que en otros lugares. Y por eso el Evangelio toma poder. Ahora, estos hombres, siervos de Dios, que son llamados a dirigir en la iglesia, ¿son más que el Evangelio que se les ha encomendado? No. No puede ser así. Pablo en Gálatas 1, verso 8, dice que si aún un ángel del Señor apareciera predicando un evangelio distinto a este, el tal sea anatema.
Por lo tanto, ni aunque un ángel, hermanos, se aparezca para predicar un evangelio distinto, debemos escucharlo. Ni aunque sea el mejor predicador, el mejor maestro, el que arrastre multitudes, no importa. El Señor ha dicho que el evangelio es arrepentirse de sus pecados en el nombre de Jesús, con una fe plena en la obra de Cristo, pidiendo perdón por sus pecados y llamando al señorío de Cristo a morar en nuestras vidas para poder ser salvos. Arrepentimiento de pecado, limpieza de nuestros pecados por la obra de Cristo, para que Cristo reine en nosotros. Si alguien quiere cambiar ese evangelio diciendo, a eso tienes que añadir entonces obras, ya estamos mal. Porque la obra es resultado de la fe, pero no es la raíz de la fe. Por lo tanto, si alguien enseña algo diferente, sea anatema. Ningún líder, ninguna cabeza, ningún hombre es más que el evangelio que predicamos. Finalizamos con los últimos textos, hermanos, versos 7 al 13. Rápido leemos y dice así la palabra del Señor. Y había un joven de Belén. Aquí cambia la historia, pero continúa en el mismo contexto histórico en el cual estamos leyendo. Había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mi padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestiduras y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaías consagró al levita, y aquel joven le sirvió de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Primero, el levita. Vamos por partes, ¿cierto? El levita, en primer lugar, forastero. No estaba morando donde estaba el tabernáculo, dice que estaba en Belén de Judá, en otro lugar. Forastero, ustedes saben lo que significa, anda de un lugar a otro, camina, peregrina, está buscando dónde asentarse. Y acá nosotros podemos ver el corazón de Israel en la vida de este levita. Este levita, ¿dónde debiese haber estado según el mandato mosaico, según la ley de Moisés? En el servicio del tabernáculo. Sin embargo, él dijo, voy a ir donde pueda estar mejor. A eso se refería. No creo yo que alguien diga, voy a salir de este lugar para estar peor. Todos los que emigran tienen la intención, tienen la fe, tienen la esperanza de estar mejor. Entonces este muchacho buscaba dónde asentarse para vivir mejor de lo que estaba. Pero acá está mostrando el mismo corazón que leímos en el verso 6. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Yo debiese estar sirviendo en el tabernáculo, pero quiero ir a buscar mejores rumbos, mejores lugares en otro lugar. Llega hasta donde estaba Micaías, llega hasta Efraín, hasta los montes de Efraín. Tal vez alguien le dijo, en esta casa adoran a Jehová, entre comillas, adoran a Jehová por medio de esta imagen de fundición, imagen de talla. Entonces tal vez, estoy especulando solamente, tal vez de esta manera llega el muchacho allá, a lo cual se le ofrece quedarse a vivir, y no solamente a vivir, sino que a servir como un levita. Es paradójico esto, incluso un poco irrisorio. El levita, que debiese estar cumpliendo su rol de servicio en el tabernáculo, aparentemente no le gusta este servicio de levita y parte a buscar mejores rumbos y lo contratan como levita. Es raro, a veces decimos, no quiero estar en este lugar, no quiero estar en esta empresa, y se va a otra para estar mejor y termina haciendo el mismo trabajo. Bueno, eso es lo que pasa por lo menos con este chico. Llega a este lugar y Micaía le dice, quédate en mi casa, y yo quiero destacar dos cosas, una en el verso 10, otra en el verso 13.
quédate en mi casa, le dice este hombre al muchacho, al levita, y en el verso 13 después dice, ahora tengo un verdadero levita, ahora Dios me va a bendecir. Y de aquí yo quiero destacar 4 puntos. En primer lugar, para respaldar el culto que él tenía. Él dice, ahora el Señor me va a bendecir, queriendo o dándole una connotación de que él entendía que su culto, el servicio que daban en su casa no estaba siendo del todo bendecido. Algo, no sé qué, no lo aclara acá, él veía que Dios no le bendecía. Y lo quiere después como un hijo. O sea, el hombre lo que estaba buscando era ser respaldado por Dios de alguna manera por intermedio de este levita. Y ahí está el segundo punto. Él quería un intercesor por él. Yo me acuerdo años atrás cuando caminábamos de allá de la casa hasta la iglesia, varios en el camino, ora por mí, ora por mí, ora por mí, ora por mí. O sea, pídele a Dios que te escuche porque yo sé que a mí no me va a escuchar. Esa es la intención cuando te dicen ora por mí. Porque si ellos realmente supieran que Dios es amor, que Dios es misericordioso, que Dios perdona y realmente estuviesen arrepentidos de sus pecados, ellos podrían orar. De hecho, Martín Lutero, una de todas las enseñanzas que nos deja, muchas, dice o habla acerca de este sacerdocio universal, que no es algo que solamente Martín Lutero enseñe, la Biblia lo enseña de esa manera. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, Romanos 15, 16, Apocalipsis 1, 6, y así muchos más hablan de que somos el pueblo de Dios y somos linaje suyo, pueblo santo, real, sacerdocio. Somos sacerdotes para Dios. Se rompe esta cadena, se rompe esta idea de que necesitamos a un pastor, necesitamos a un cura, necesitamos a un líder espiritual para poder llegar a Dios. Cristo es el único que necesitamos, a la única persona que necesitamos para llegar a Dios. Y si realmente entendiéramos de que Dios ya no necesita intercesor más que Cristo, no estaríamos pidiéndole a otros que oren por mí o pidiéndoles que rueguen algo que Dios, si yo lo hiciera, Dios no escucharía. Porque no es así. No es así, no ocurre de esa manera. Por último, en cuarto lugar, vemos un claro ejemplo de cómo estar sinceramente equivocados. Este hombre tenía una equivocación, había un error en su mente, en su corazón, parecido al de su madre. Creía que glorificaba a Dios haciendo imágenes. Cree que sigue glorificando a Dios inclinándose a esas imágenes. Y que por traer a un levita, ese culto va a tener sentido. Algo que no mencioné, pero no quiero dejar de hacerlo, es que a veces nosotros actuamos de la misma forma. Creemos que por servir en la iglesia del pastor tanto, ahora soy más espiritual. El pastor más reconocido. Hoy día el pastor MacArthur, por ejemplo, para hablar de uno conocido en todos lados. Watcher, Nicodemus, qué sé yo, el que usted quiera. Miguel Núñez, los más conocidos, hermano. Ah, porque ahora participo en su iglesia. Ahora voy a ser más santo. Mis queridos, no es así. No es así. La vida espiritual la podemos vivir donde sea cuando realmente nos entregamos al Señor, cuando obedecemos a la instrucción que se nos está entregando, porque podemos ser una iglesia pequeña, pero si realmente atesoramos la enseñanza que estamos recibiendo cada día, domingo a domingo, semana a semana, y la estamos aplicando, allí vamos a encontrar la bendición de Dios y la respuesta de Dios, no con un hombre. No con el pastor tanto, sino cuando aplicamos lo que la Biblia nos está exhortando a hacer. En último lugar, teníamos entonces la reacción que tuvo Micaías frente al levita, pero ahora yo también quiero llamar la atención a la respuesta del levita, porque aquí hay dos partes, ¿cierto? El que lo invita a quedarse en su casa y el que se queda. El levita, ¿por qué se queda? En primer lugar, por dinero. Te ofrezco tanto dinero, 10 ciclos de plata al año, no es mucho, yo sé que la cuenta eran como 140,000 pesos, no es mucho al año, pero a nada,
El- comida y ropa. Y el techo además. Y el cariño paternal, que eso es un segundo punto. El joven mostraba claras carencias emocionales. Porque en 2 ocasiones le dice, serás como padre, y luego le dice, y fue como hijo. Y le agradó a Micaía tenerlo con él. Y al muchacho le pareció bien estar allí. O sea, este muchacho tenía necesidad económica y necesidad emocional, las cuales fueron cubiertas por esta invitación que recibe. En último lugar, él recibe validación, reconocimiento. Él era levita, pero no estaba cumpliendo este rol. No sabemos por qué. A lo mejor era medio torpe en el tabernáculo y no lo querían con ellos. Y aquí sí lo querían. O era rebelde y no lo querían y acá lo recibieron con los brazos abiertos. O quería hacer las cosas a su manera. Quería libertad para poder hacer todas las cosas. Qué sé yo. Pero aquí le estaban dando libertad. Cuidado, hermanos. Cuidado cuando le digan, aquí puedes hacer todo lo que quieras. Aquí hay libertad. Cuidado con eso. No te restringen nada. Exactamente. Cuando no hay restricciones. Porque estamos a lo mejor sirviendo a Dios, igual va a ser el gesto, lo he hecho como 10 veces ya, pero entre comillas, porque eso es lo que hemos visto en el texto, sirviendo a Dios o creyendo que servimos a Dios, pero por las razones equivocadas. Y nuevamente, al igual que Micaías, ejemplos claros de cómo estar sinceramente equivocados. Como conclusión, tengo unos puntos y con esto cerramos, donde dice, la corrección a los hijos y a los santos es necesaria. Así como a nuestros hijos, también nuestros hermanos necesitan muchas veces que corrijamos. Y como dice Proverbios, con amor y verdad. No puede estar ausente. Segundo lugar, existe mucha confusión de lo que realmente glorifica a Dios. Esta mujer, la mamá de Micaías, consagró ese dinero a Dios, pero para hacer talla, para hacer imagen de fundición. O sea, eso no glorifica. Hay confusión muchas veces de que a pesar de estar haciendo la voluntad de Dios, podríamos estar haciéndolo por la razón incorrecta o de la forma incorrecta. Tercero, el pecado, no los pescados, pecado, traspasa generaciones. Es decir, debo tener cuidado con lo que hablo, con lo que digo, con lo que hago. Porque eso lo escuchan mis hijos, lo escuchan mis nietos, y si Dios nos da la oportunidad, bisnietos, y tristemente eso podría también arrastrar o también contaminar la vida de estas generaciones. Cambiemos de una maldición a una bendición para nuestras generaciones futuras. Cuarto lugar, no siempre lo que dicta mi corazón es lo correcto. Recuerda que engañoso es el corazón del hombre. Tienes la oportunidad de preguntar a terceros cuál sería la mejor decisión que voy a tomar. Y trata de que sean personas neutras, si quieres estar más seguro. Preséntalo frente a maduros, no maduros de Venezuela, ya, maduros espirituales, a personas que han crecido espiritualmente. Preséntale al Señor, preséntale a estas personas lo que tú crees que el Señor quiere de tu vida y espera una respuesta tanto a favor de tu posición o en contra de tu posición. Y medítalas. No seas prudente solamente en tu propia opinión. Quinto, la importancia de siervos fieles que continúen el legado del Evangelio. Hay necesidad de que seamos una iglesia fiel que responda al llamado que se nos ha hecho de predicar el Evangelio a todo el mundo. Eso implica a nuestras familias y eso implica directamente a nuestros hijos y a nuestros nietos y a nuestros bisnietos, para que esta cadena no sea de maldición, sino que de bendición para ellos. Otro punto, no necesito de hombres para llegar a Dios, solamente a Cristo. No necesito otro intercesor, solamente Cristo es la única manera de llegar a Dios. Penúltimo, podemos estar sinceramente equivocados. No se preocupe, a todos nos ha pasado. Podemos equivocarnos.
pero hay gracia en el Señor para quienes se arrepienten. Y en último lugar, y a modo de pregunta para usted y para mí también, ¿cuál es la razón del servicio que estoy brindando para Dios? ¿Soy como este joven que por dinero, por necesidades emocionales, por respaldo, por validación, por reconocimiento, o lo hago realmente para que Dios me glorifique? ¿Sabes cuál es la mejor forma de saberlo? Una vez que termines de servir, fíjate qué es lo que estás haciendo. ¿Quiero que todos lo sepan o quiero agradecer a Dios porque me dio la instancia de hacerlo? Quiero que todos sepan lo bien que serví. Fuimos a darle comida a los de la calle y estoy mandando la foto para que todos sepan que lo estoy haciendo. Estoy grabándome aquí, entregando una tacita de café al... Lo vemos en Facebook hoy día. Lo vemos. ¿Quieren hacerlo para que se reconozcan? ¿Para que les alaben? ¿O para glorificar a Dios? Y la pregunta cabe ahí. ¿Cuál es la razón por la cual estoy sirviendo yo? Que el Señor les bendiga, mis queridos. Les invito a que podamos orar.